Este fin de semana se han vivido momentos de intensos bombardeos y represalias entre Israel e Irán. Esta situación ha generado caos en diferentes países, pero además también la interrogante sobre la posibilidad de que se desencadene una tercera guerra mundial. ¿Realmente estamos tan cerca de este tipo de acontecimientos? Vamos a resolver todas las dudas junto al licenciado Sergio Segarra. Él es analista internacional y estaremos hablando un poco acerca de este tema. Licenciado, lo saludamos. Muy buenos días. Buenos días, Alejandra. Un gusto estar contigo. Preocupado también por la situación del mundo. Evidentemente existe mucha preocupación sobre lo que acontece en el Medio Oriente. Si por favor podríamos dar como una síntesis de lo que ha ocurrido en estos últimos días en relación a estos dos países en conflicto, que bueno, en sus espaldas cada uno tiene a diferentes aliados. Correcto. Cada uno de los dos estados, tanto Israel como Irán, tienen distintos aliados en el mundo y estos aliados están en oposición además de manera histórica dentro del derecho internacional. Por tanto, la conclusión es que eventualmente podrían arrastrar a estos aliados a un conflicto más grande. Lo cierto es que en la última etapa estamos siendo parte de una consecuencia histórica. Resulta que la mera existencia de Israel incomoda a prácticamente todos los países de la región porque ha sido una imposición de las Naciones Unidas y en especial de Estados Unidos que se establezca un Estado judío en esta zona. Recordemos que era un Estado ocupado por el territorio de Palestina, con su capital Jerusalén. Lo cierto es que en el fondo es el mismo territorio que se ha ido disputando de forma milenaria. Las cruzadas, por ejemplo, se han dado para recuperar la Tierra Santa, que es justamente esta. Entonces, en el momento en el que se impone la creación del Estado de Israel por parte de uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y las Naciones Unidas, incomoda a toda la comunidad. Además, se reconoce inmediatamente el estatus de Estado de Israel y él mismo, con dicha incomodidad, además ha establecido una doctrina militar defensiva con el ataque. Ellos dicen que para ellos la mejor forma de defenderse es atacar primero, porque claro, están en un territorio hostil. Y a lo largo de estos 50 años han duplicado su territorio, algo que está prohibido por el derecho internacional. Entonces, ya de todos modos, a Israel lo ven mal. Han dividido, cuando se impone Israel, han dividido ese territorio de Palestina en dos partes, lo que ahora es Cisjordania por un lado, la ex-Palestina, y la Franja de Gaza. La Franja de Gaza prácticamente es un territorio que ha sido arrinconado por parte de los israelitas. Y lo que pasa es que cuando tienes una posición dura y radical, va a aparecer otra también igual de dura y radical, y es este grupo Hamas y Hezbollah, entre otros, que prácticamente han asumido el terrorismo como una forma de vida y de trabajo, justamente propugnando la desaparición de Israel. Y eso ha ido profundizando el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza sistemáticamente. País vecino a este es Irán, justamente. E Irán tiene otra historia. Tenía una vinculación muy fuerte con el mundo occidental, pero más o menos 20 años atrás ha habido un cambio radical en su estructura y se ha convertido en un estado confesional fuertemente religioso dirigido por los ayatolas, que se ha adscrito a la otra facción del mundo dividido en la Guerra Fría, y ha comprado a lo largo de las décadas uranio y plutonio, y eso no le ha caído bien a la comunidad internacional. El derecho internacional de las Naciones Unidas es un poco hipócrita porque permite que Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, China tengan armas nucleares, pero Irán no puede tener la materia prima justamente por su peligro al frente de estos territorios. Y la justificación que ha ocurrido en la última época es que han habido ciertas escaramuzas entre Irán e Israel estaba buscando un pretexto para atacar Irán.
Y justamente la tenencia de estas materias primas para armas nucleares ha sido el pretexto que estaba buscando y necesitando. No nos olvidemos que hace 3 años ha habido un ataque fuerte de Hamas que supuestamente estaba vinculado con líderes iraníes, y eso ha generado esta última tensión entre estos dos estados, y ese pretexto, esa gota que derramó el vaso, lo estaba buscando Israel, y realiza este último ataque a ciertos puntos de manera quirúrgica dentro de Irán. Pero eso, sumado a que Irán estaba pasando por un momento político especial, porque es el momento de menos popularidad de los ayatolas, de los líderes políticos, la gente estaba buscando volver a esos espacios de libertad fuera del islamismo. Hace 2 meses más o menos las mujeres estaban buscando ya no andar con velo, por ejemplo, y eso se ha aprobado mediante la legislación. Entonces es el momento menos popular, y ahí es donde viene el ataque, buscando además la caída del régimen de los ayatolas. Pero la respuesta de Irán fue grande y además desproporcionada, porque no ha hecho un ataque quirúrgico como hizo Israel en su momento a ciertos grupos militares, líderes científicos y demás, sino como Israel tiene una fuerza militar importante y tiene una cúpula que los protege, pues han hecho un ataque a cualquier parte, y eso ha generado la ira de Israel, y ha amenazado con prácticamente atacar todo Irán. Es decir, inclusive ha dicho que iba a hacer que desaparezca Teherán, que es la capital de Irán. En el fondo, Alejandra, estamos siendo testigos de un conflicto milenario que tiene raíces muy profundas, donde existen aliados fuertes. Irán está con Rusia y con China, y Israel es una imposición de los Estados Unidos que ha incomodado a esta zona. Pero al mismo tiempo existen antecedentes históricos recientes, y esta enemistad es muy difícil de mediar, es muy difícil de buscar un punto intermedio entre estas posiciones, y eso resulta ser un caldo de cultivo para un conflicto más grande. Pero todavía queda pendiente un asunto. Yo creo que tome cierto tipo de posición sobre el conflicto, es posible que todavía se pueda contener. El ataque de Israel ha sido solamente de Israel, no ha tenido la participación e intervención de Estados Unidos. Entonces, todavía el conflicto se ha focalizado entre estos dos estados, a pesar de los aliados. Tal vez un poco la mesura de los líderes de ambos estados pueda contener el conflicto, pero Donald Trump no está actuando de una forma convencional, está actuando de una forma típica con referencia a su posición comercial y a los migrantes. Entonces no me parecería un poco extraño que él tenga una impronta dura y difícil en este asunto, y podría globalizar el conflicto. Mientras tanto, lastimosamente para los participantes, podría ocurrir lo que ha ocurrido con el conflicto entre Rusia y Ucrania, un conflicto bilateral con participación por detrás de algunos estados, pero muy focalizado. Probablemente ocurra esto, y la otra variable es que como el régimen político de Irán está en su peor época, en su peor momento, probablemente este conflicto pueda ayudar a desatar una especie de reforma institucional interna forzada por la gente, y eso quizás apacigüe las aguas del conflicto, habiendo un cambio de régimen político en Irán. Y ojalá que eso ocurra. Sería entre malo y bueno para Irán, pero bueno para la comunidad internacional, porque el conflicto se estaría sofocando un poco. Licenciado, evidentemente existe cierta tensión, en especial en el Medio Oriente y sobre todo también por parte de los aliados. ¿De qué manera este conflicto bélico está incidiendo en Estados Unidos, en Rusia, en China, que son las principales potencias económicas en el mundo? ¿Y de qué manera esto puede influir a países más pequeños como lo es Bolivia? Bueno, resulta que Israel es un espacio geopolítico interesante porque permite
realizar un acercamiento a los países del Medio Oriente que no tienen acceso al mar Mediterráneo, justamente acceder al mar Mediterráneo. Y el Mediterráneo es importante porque te permite acceder a Europa, pero al mismo tiempo puedes acceder hasta Estados Unidos. Entonces, el petróleo de los Emiratos Árabes y de todos los estados que están más al sur pasa por Israel, va al Mediterráneo, pasa por el estrecho de Gibraltar y puede llegar a los Estados Unidos de una forma rápida y directa. Entonces, hay un espacio geopolítico vinculado a el petróleo, y el petróleo es algo que a Estados Unidos le interesa mucho, y eso es algo que ha influido en la participación e intervención de Estados Unidos en un conflicto en Irak, por ejemplo, hace 25 años. Así que primer elemento, hay un tema geopolítico, hay un tema religioso. Hay 3 religiones que asumen que los mesías y los máximos líderes han justamente tenido una participación fuerte en Jerusalén, que es el centro de Israel. Estamos hablando de la religión judía, estamos hablando de la religión católica y musulmana. Así que tenemos ahí un caldo de cultivo fuerte. Estados Unidos tiene entonces un interés directo con Israel, e Irán está más o menos aliado con los rusos y con los chinos. El problema es que China está librando una guerra comercial con Estados Unidos que le está quitando su concentración. Así que no creo que China esté con una disposición muy fuerte a entrar en un conflicto bélico que es muy caro, a no ser que justamente su conflicto pues lo polarice y lo lleve a enfrentarse justamente con Estados Unidos. Y de nuevo eso va a depender un poco de la fuerza de Donald Trump. Mientras tanto, Rusia no está tampoco con mucha disposición. Justamente el debilitamiento de las posiciones en Siria con Rusia y de Irán con Rusia depende de que Rusia está imponiendo todo su presupuesto, todo su dinero, toda su concentración en el conflicto con Ucrania. Entonces, si bien tiene intereses específicos en esta zona del mundo, pues tiene mayores y más grandes ocupaciones. Así que yo creo que si bien estas alianzas son fuertes, pues los grandes aliados también están en un conflicto interno, en un conflicto con una guerra y con una división. Así que mi esperanza es que todavía se concentren en sus conflictos propios y particulares y no se focalicen en esta zona. Pero es posible que las vinculen, y si existe esa vinculación entre estos apoyos externos que tienen los iraníes y los israelitas, probablemente el conflicto pueda escalar y pueda convertirse en una bola de nieve. Mientras tanto, el mundo también está en sus conflictos. Lo que está pasando con Donald Trump y los aranceles internacionales ha cambiado el rumbo de la historia, ha obligado a los europeos a tener un ejército, un presupuesto para el ejército más fuerte. Así que de aquí a unos años Europa va a ser una fuerza militar importante. Al mismo tiempo le está dando fuerza y discurso a los chinos frente al resto del mundo, porque China se está afianzando en alianzas con japoneses, con coreanos, con americanos, justamente en esta guerra comercial que está librando con Donald Trump. Y nunca pensamos que el conflicto de Rusia-Ucrania iba a durar tanto, y esos factores de por qué han durado tanto son interesantes, porque a pesar de los esfuerzos de Zelensky, han dejado solo a Ucrania, y eso pues está permitiendo que Rusia logra contener más o menos por 3 años, Alejandra, un conflicto, y eso es caro, es difícil, y parece que la economía rusa está entrando a un ciclo de guerra. Es algo que los Estados Unidos ya tenían, es decir, antes si entrabas en un conflicto bélico gastabas y no podías sostenerte mucho tiempo en el conflicto bélico porque era un gasto tuyo, pero si tu economía gira en torno a la guerra, eso hace Estados Unidos. Es decir, tienes un presupuesto para la guerra, pero tienes empresas que se ocupan de venderte como ejército cosas
y esas empresas van a hacer que tu economía florezca, entonces tú vas a necesitar de la guerra para que tu economía se equilibre. Entonces Estados Unidos ya tenía una economía de la guerra y parece que Rusia está teniendo una economía de la guerra. Así que yo creo que no son problemáticos estos, sino es el caldo de cultivo para un problema más grande, pero por lo pronto tengo la esperanza de que el conflicto de nuevo pueda contenerse, pero lastimosamente las condiciones están dadas para algo más feo. Evidentemente, vamos a estar pendientes a cómo es que va desarrollándose este conflicto que lleva miles de años, hasta podríamos decir que tiene un origen bíblico en algún punto, pero bueno, realmente genera mucha repercusión en el resto del territorio mundial y por supuesto también hay preocupación de las diferentes personas, ¿no? Sobre cuál será el futuro social, político, económico y cómo esto va a influir en el diario vivir de cada uno de nosotros. Este tema es fascinante, es sumamente largo. Lamentablemente por temas de tiempo tenemos que interrumpir la entrevista, licenciado. Sin embargo, va a ser un gusto contactarlo en una próxima oportunidad. Yo me pongo a tu disposición, Alejandra. Ojalá que la mesura y la prudencia reine en las mentes de los grandes líderes internacionales y ojalá que el conflicto se contenga. Mientras tanto, nosotros nos ocuparemos de nuestros propios problemas aquí en Bolivia con la economía que está tan fuerte. Gracias, Alejandra, y esta otra oportunidad. Buenos días.